Muy buenas tardes a todos. Le habla su hermano y pastor Montalvo Suero y en esta ocasión queremos traer la segunda unidad del curso Apologética Cristiana. En esta ocasión estaremos presentando el tema ¿cuál es la religión verdadera? Es de importancia que lo coloquemos en este nivel, precisamente como la unidad número 2, debido a que está relacionado íntimamente con los conceptos que vimos en la primera unidad acerca de la naturaleza de Dios y acerca de la existencia de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a estar tratando este interesantísimo tema de cuál es la religión verdadera. En la primera unidad de este curso vimos teólogos, filósofos y hombres de ciencia que por medio de las pruebas racionales demostraron la existencia de Dios y sus atributos. Esto era necesario probar primero para luego determinar qué religión se acerca más a la idea de Dios. Estos argumentos cosmológicos y ontológicos que previamente hemos visto fueron escritos en contra de aquellos que negaban la existencia de Dios, a los cuales llamamos ateo, y también para persuadir a los paganos a abandonar sus deidades y cultos ancestrales basados en mitos y leyenda y darles a conocer al Dios verdadero. Por lo tanto, analizando esta prueba, determinaremos quién es Dios y de paso vamos a determinar cuál es la religión verdadera. ¿Cuál es el valor del estudio de esta unidad? Primero, convencer a aquellas personas que dudan si existe o no un Dios verdadero y si es cierto que todas las religiones conducen a Dios. Segundo, demostrar mediante pruebas racionales cuáles atributos o características de Dios para ser adorado y reconocido por los hombres como tal. Y tercero, orientar a los que creen que hay un Dios, pero están extraviados y se han hecho seguidores de hombres o de dioses que en realidad no lo son. Y por último, fortalecer la fe de aquellos que ya creen en el Dios verdadero y de esta forma confirmamos el valor de las Escrituras. Queremos a continuación darle una leyenda de un sabio, el cual fue a elegir de un rey, que fue a elegir 6 sabios. En esta leyenda de origen indio, nos narra que un rey encargó a 6 sabios investigar cómo era un elefante, pero los 6 sabios todos eran ciegos. Los sabios palparon al elefante, pero cada cual palpaba solo una parte del elefante. Uno palpaba su cola y decía, el elefante es como una cuerda. Otro palpando una pata decía, es como un árbol. Otro palpando un colmillo decía, es como una lanza. Y otro palpando su trompa decía, es como una serpiente. Al no llegar a ningún acuerdo, el rey les explicó que en realidad ellos habían palpado parte de una misma realidad. Este es el dilema. Si Dios es elefante y nosotros los sabios, que estamos ciegos, simplemente buscando a Dios palpándola porque no tenemos una revelación especial de Él, palpando solo una parte del elefante, nunca llegaremos a saber quién es Dios. Algunas religiones de esta forma tienen solamente una parte de esa verdad, por lo cual no pueden llegar a un acuerdo, no pueden llegar a un concepto real de quién es Dios en verdad. Es absolutamente necesario determinar quién es Dios, pues la cosmovisión religiosa del hombre actual comprende muchas religiones. En el mundo existen unas 4.500 religiones, además de ciertas sectas y creencias religiosas que sumarían miles también. El mundo moderno es como un gran supermercado donde hay una línea para cada producto y cada cual busca sus propias preferencias. Hay una línea para el judaísmo, otra para el hinduismo, islamismo, cristianismo, nueva era, ciencia psíquica y hasta hay una línea para ateísmo y hasta para satanismo. Pero lamentablemente esto no es del todo correcto. El cristianismo no es un estilo de vida alternativo. Tenemos que entender esto ya desde comenzando esta unidad. Por ejemplo, un estilo de vida alternativo es como vegano, el frutarianismo, etcétera. El cristianismo no comparte su espacio con ninguna otra religión. El cristianismo no es un componente más de una visión religiosa en el mundo. El cristianismo reclama para sí toda la verdad. Reclama la visión completa de Dios. El cristianismo tiene un carácter exclusivo y por esta razón los cristianos fueron perseguidos por el Imperio Romano.
Otras religiones podían subsistir con el Imperio Romano, ya que el Imperio Romano simplemente adoptaba toda forma religiosa y en el panteón religioso de Roma y de Grecia, todas las religiones podían coexistir juntamente con los antiguos dioses romanos o antiguos dioses griegos, porque todo tenía un espacio. Incluso en Atenas había un altar para el Dios no conocido, porque había un espacio. Sin embargo, el cristianismo reclamaba ser no parte de la verdad, sino la única y exclusiva verdad, y por esta razón presentaba a Dios como el único y exclusivo Dios verdadero. Por lo tanto, el cristianismo jamás debe ser entendido como un estilo de vida alternativo. Tenemos que entender que nuestras preferencias no cuentan en lo absoluto al momento de determinar la verdad. De tal forma que al enfermo, sin importar lo desagradable o incómodo o doloroso que pueda resultar un medicamento, es necesario aplicar el tratamiento correcto. Por lo tanto, la verdad es la verdad, aunque nosotros no queramos aceptarla. El cristianismo es la única religión del mundo que ha resistido las persecuciones, las pruebas no solamente de grandes tiranos de la historia, sino también de la ciencia, de la razón, y ha resistido sobre todo el escrutinio de la ciencia moderna y se ha mantenido de esta forma airoso ante el embate del tiempo. ¿Qué debemos entender? Que el carácter de la verdad de una religión no depende de nuestras preferencias o de su popularidad. La verdad es la verdad, sea que creamos o no en ella. La verdad no necesita que alguien crea en ella para seguir siendo verdad. No obstante, la verdad que tenemos necesita y debe ser demostrada con evidencias lógicas, además de las evidencias que tenemos en las Escrituras. Muchas religiones en el mundo tienen una parte de la verdad y representan un estilo de vida alternativo que usted puede elegir, pero si lo sometemos a un minucioso examen de la razón, serán encontradas faltas. Por lo tanto, el cristianismo no dice ser que es parte de la verdad, sino que es la única y exclusiva verdad. Por lo tanto, volvemos a recalcar, no es un estilo de vida alternativo. No puede coexistir junto con otras religiones porque no reconoce más religión, no reconoce más Dios, sino al único y exclusivo Dios verdadero. Por lo tanto, el carácter de una religión, su relevancia, no está en la popularidad, no está en las preferencias que los demás tengan. Puede existir una religión con un mayor número de adeptos o de seguidores, pero eso no determina qué es la verdad. La verdad de una religión lo determina si al Dios que están sirviendo es el Dios verdadero o si acaso ese Dios no cumple por lo menos los requisitos lógicos de ser llamado deidad. De lo contrario, esa religión absolutamente carece de veracidad. Dice la Biblia, el necio dice en su corazón no hay Dios. Y otros dicen hoy en día que no podemos probar si Dios existe o no existe porque sencillamente el hombre no tiene bases racionales para determinar si existe o no existe Dios. Sin embargo, Tomás de Aquino, de aquel que hemos hablado en la unidad anterior, produjo dos vías lógicas para probar la existencia de Dios. La primera le llamó las pruebas Proter Quid, es decir, debido a que entonces es. Esto significa que procuran demostrar la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. Por ejemplo, plantea una proposición, que esa proposición se refiere a un objeto conceptual y dice, debido a que todas las cosas se mueven y es movido por otro, y así indefinidamente, no hay nada en el universo que no haya sido causado por un efecto, entonces, y ese entonces es un conector de causa, entonces existe un Dios que es la causa primera, el primer motor de todo lo que se mueve. Esta prueba se llama Proter Quid, amén, que busca probar o demostrar la existencia de Dios por medio de las cosas creadas. Y este es la estructura de este tipo de razonamiento, una proposición que se basa en un objeto conceptual, debido a que todo lo que se mueve es movido por otro, amén, entonces ese es el conector de causa y ahí viene por fin un enunciado conclusión.
existe un Dios que es la causa primera, el primer motor de todo lo que se mueve. A este tipo de enunciado se le llama deducción lógica, que es lo que se genera el concepto en particular. Nosotros lo estudiamos en la unidad pasada como las pruebas cosmológicas. Y estas pruebas cosmológicas van de lo general a lo particular, es decir, utilizando el método deductivo, que es parte del método científico. Y estas pruebas, repito, se llaman Proctor-Quit, debido a que el universo muestra evidentemente que ha sido creado, entonces debe existir un gran diseñador, un gran arquitecto que creó este universo. Esta prueba es Proctor-Quit. La segunda prueba que demostró Tomás de Aquino fue la Demonstration Quae. Y estas pruebas, Demonstration Quae, buscan probar, amén, la existencia de Dios por medio de lo que Él es. Es decir, por eso le llamamos a estas pruebas ontológicas, porque prueban a Dios por medio de lo que Él es. Y la proposición inicial, que es el objeto conceptual, establece: como el hombre tiene la idea innata de Dios, un ser perfecto, la cual no puede venir de nosotros, pues somos imperfectos. Entonces, Dios existe, pues el pensamiento de Dios responde a una realidad objetiva. Y estas pruebas se llaman ontológicas y están basadas en el pensamiento inductivo, es decir, de lo particular a lo general. René Descartes dijo: existimos porque Él existe. Y para no dudar de nuestra existencia y de la existencia de las cosas naturales, entonces el hombre necesita creer que existe Dios. Dios es la base de la famosa frase de Descartes que dice: cogito ergo sum. Pienso, luego existe. Y él decía: ¿quiere que te demuestre que Dios existe? Simplemente respira. Si estás respirando y si estás dudando, piensa. Si tú piensas, entonces existe. Y si tú existes, es una demostración de que también Dios está existiendo. Estas pruebas racionales de Dios que vimos en la unidad número 1, amén, son dos vías científicamente correctas a través de las cuales se muestra la existencia de Dios, y se llama método deductivo y el método inductivo. Ahora, ¿cuáles son los atributos de Dios? Resumiendo todas las pruebas que vimos en la unidad número 1, las pruebas cosmológicas y las pruebas ontológicas, Dios reúne necesariamente los siguientes 10 requisitos. Y aquí, por favor, si es posible que usted tome notas para anotar cuáles son esos 10 requisitos que reúne Dios para saber quién es Dios y para determinar cuál es el Dios verdadero. Por lo tanto, si alguna deidad, si alguna persona que se dice ser Dios o alguna religión que dice tener a Dios y representar a Dios no reúne esa deidad o esa persona estos requisitos que están establecidos y que vamos a enunciar a continuación, tal persona o tal deidad simplemente es falsa porque no se ajusta a los requerimientos de un Dios verdadero. ¿Cuáles son esas pruebas? La primera, número 1, Dios existe. Todo universo debe su causa a otra. Nada es causa de sí mismo y así indefinidamente. Por lo tanto, debe existir alguien que explique la existencia de todas las cosas. Y por lo tanto, Dios es la primera causa. Número 1, Dios existe. 2, Dios es necesario. Él es el primer motor. Él es la causa primera de todo lo que existe. No una mera posibilidad, sino lo único real, lo cual es inmutable y eterno. Número 3, Dios es contingente. Es decir, no es perecedero. Dios es increado. Su existencia no depende de otro, sino de sí mismo. De lo contrario, Dios entonces no sería necesario. Amén. Estas son las primeras 3 pruebas. Usted se pregunta, ¿la religión que yo creo, Dios existe? Amén. La religión que yo creo, Dios es necesario, necesario que existe una existencia real, y necesario significa que Dios es la causa de todo, que creó todo cuanto existe. Número 3, Dios es contingente, o es decir, Dios es increado, existe por sí mismo. Y nos vamos preguntando todo esto para evaluar si esa deidad que nosotros estamos diciendo que supuestamente es Dios se ajusta a los atributos que debe tener Dios.
Número 4, Dios es personal. Pues de ser impersonal sería contingente, es decir, creado, y estaría dentro de los límites del universo físico. Número 5, Dios es trascendente, pues no puede ser parte del universo, sino que debe estar fuera de él. Y por lo tanto, si no fuera trascendente, sería entonces contingente, sería entonces creado. Número 6, Dios es todopoderoso. Primero significa que Dios tiene poder para crear y crear de la nada, como dice la palabra de Dios, una creación ex nihilo, creación de la nada. Y segundo, que Dios tiene la intención y la voluntad de crear. Es decir, todo lo que Dios hizo tiene un propósito, una razón, y todo lo creado se mueve hacia un fin natural. Nada es por accidente o nada es por azar. Número 7, Dios es inteligente. Toda comunicación supone un acto inteligente entre seres inteligentes y por lo tanto Dios se comunica con el hombre. Y además Dios escribió un código, amén, en nuestro ADN, en nuestra morfología, de tal forma que es una comunicación inteligente que Dios ha puesto en nosotros. El universo fue creado hacia un propósito y es evidente que un ser inteligente creó un diseño tan perfecto, amén, como es el universo y también como es una célula, amén, del ser humano. Número 8, Dios es moral. Immanuel Kant, el gran filósofo, afirmó: dos cosas me llenan de asombro y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. La ley moral supone la existencia de un ser supremo, de perfección absoluta, que colocó en el hombre el concepto de lo moral, del bien y el mal, que existe de manera objetiva y está por encima de todos nosotros. Número 9, Dios se compromete. Dios sostiene su creación. No es aquel famoso demiurgo, amén, o arquitecto de la psicología de Platón, que creó todo y que luego se apartó de su creación. Dios tiene un propósito para el hombre. Él dirige nuestra historia, conforme dice Daniel 2:21. Y su propósito es para bien, conforme dice Jeremías 29:11. Y a esto llamamos providencia divina. Y por fin, y por último, número 10, Dios es único. De modo que no puede haber sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Y eso lo vimos en el argumento de Leibniz cuando estudiamos la unidad número 1 de este curso de apologética cristiana. La infinitud de Dios explica su capacidad de crear. Cuando decimos que Dios es infinito, infinito en el tiempo es eterno, infinito en el espacio es inmenso, infinito en poder es omnipotente, infinito en gloria es plenitud. Y todos estos aspectos está implicado en el concepto de infinitud de Dios. Y por lo tanto, aquel que crea el universo tiene que ser superior al universo y estar por encima del universo. Y cuando estudiamos en la Biblia los atributos de Dios, lógicamente que son mucho más amplios que los atributos planteados por filósofos o teólogos, porque estos se basan en razonamientos lógicos. Y en la Biblia leemos, por ejemplo, atributos naturales de Dios. Y cuando hablamos de atributos naturales de Dios, estamos hablando de atributos ontológicos. ¿Qué es Dios en su naturaleza íntima? Por lo tanto, en su naturaleza íntima, Dios tiene existencia propia. Uno, existe por sí mismo. Dios es eterno. Dios es inmutable. Dios es espíritu. Dios es inmenso. Dios es uno, o la unicidad de Dios. Dios es infinito, o la infinitud de Dios. Dios es trascendente, o la trascendencia de Dios. En su naturaleza, todos estos atributos ontológicos describen a aquel ser inmutable y perfecto al cual todos llamamos Dios, y que estos conceptos están registrados en las Escrituras. La Biblia también nos habla de atributos morales de Dios. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es verdad, Dios es sabiduría, Dios es santidad. Pero también nos habla de atributos activos de Dios. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es soberano.
Y estos atributos, lógicamente, no vamos a encontrarlo expresado en muchas de estas teorías lógicas. Amén. Porque estos vienen de la revelación especial de Dios que encontramos en la palabra, que encontramos en las escrituras. Para conocer a Dios, tenemos que estudiar sus atributos. Para saber quién es Dios en realidad, tenemos que conocer los atributos. Para saber si algo es Dios, tenemos primeramente que partir de cuáles son los atributos de Dios para luego examinar aquel ser que se dice Dios y saber si cumple con los requerimientos mínimos de una deidad. Ahora, Dios es único, el único Dios verdadero. En la Biblia presenta muchos nombres de Dios. Adonai, Señor, presenta Elohim, presenta Yahvé, el Shaddai, Jehová, y estos nombres de Dios que tal vez pueden ser decenas de nombres de Dios. Sin embargo, todos se refieren a un solo y único Dios verdadero. No todos los dioses son Dios. Y por lo tanto, solo hay un Dios soberano y hay un Dios en el universo. Y esto, tanto los argumentos lógicos como la razón puede demostrar que debe haber un único Dios verdadero y no múltiples dioses, como la gente puede afirmar. La unicidad de Dios, por lo tanto, viene a ser la piedra angular de la teología bíblica. Dios es uno. Y significa, amén, que uno por uno es uno, por uno es uno y así indefinidamente. Amén. Podemos multiplicarse por sí mismo y sigue siendo uno. Y esto le llama el triángulo de Dios porque Dios siempre sigue siendo uno por más que usted lo multiplique por sí mismo. Así que la necesidad de un único Dios verdadero deja de ser una simple pretensión religiosa y se convierte, amén, en una prueba o en un objeto necesario, ya que no pueden haber múltiples deidades, tampoco pueden haber religiones, muchas religiones válidas, sino una sola religión válida. Por lo tanto, es necesario determinar quién es el Dios verdadero y qué deidad se acoteja a este concepto de Dios verdadero. En Isaías 44:6 dice la palabra, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, como decía, amén, los argumentos de Tomás de Aquino, que es la causa primera, primer motor. Y aquí dice, yo soy el primero, yo soy el postrero, amén, el alfa y la omega, como dice Apocalipsis, amén, y por lo tanto el eterno. Y dice además la palabra, y fuera de mí no hay Dios, fuera de él no hay Dios. Todos los demás, lamentablemente, son simplemente deidades o ídolos que la gente puede adorar. Por lo tanto, para determinar cuál es la religión verdadera, se ha creado una especie de prueba o test para uno pues, someter cualquier religión, cualquier creencia para determinar cuál es su valor de verdad. Ya hemos visto que la cosmología religiosa del hombre comprende más de 4.500 religiones que actualmente existen en el mundo, aparte de las sectas y creencias religiosas que también existen en el mundo. ¿Acaso no es importante determinar cuál es el Dios verdadero y de paso saber cuál es la religión verdadera? Para esto se ha diseñado estas pruebas o test, amén, la cual pretende determinar o examinar la idea o doctrina que tal religión o creencia tiene acerca de Dios. Este test presenta una síntesis de las 10 atributos de Dios que ya hemos señalado anteriormente. Ahora, este test le llaman las zapatillas de Dios. El test de prueba de la divinidad. Y son 10 preguntas que simplemente usted tiene que hacer acerca de cualquier deidad, acerca de cualquier religión, y va tomando sí o no y va apuntándolo. O sea, al final, como son 10 preguntas, el que responda correctamente a las 10 preguntas, ese es el Dios verdadero. Amén. Entonces podemos examinar ya sea Buda, podemos examinar ya sea Mahoma, podemos examinar ya sea Jesucristo, podemos examinar cualquier deidad que exista en el mundo o cualquier persona que diga ser Dios y someterlo a estas pruebas. Y comenzamos a decir a cada pregunta, señalamos, amén, con una marca de positivo
correcto, amén. Y si al final su puntuación es Dios, entonces encaja perfectamente en ese Dios verdadero que usted está buscando y que debemos adorar. Primera pregunta, se responde a esta: ¿Dios existe? ¿Sí o no? Si su respuesta es positiva, está correcto. Segunda pregunta, ¿Dios es contingente? Es decir, Dios no es contingente, perdón. Dios no es contingente, es decir, porque si Dios es contingente, entonces es un ser creado. Si es incontingente, no es creado. Ese Dios que le sirve a esa religión, que presenta religión, no es contingente, perfecto. Tercero, Dios es necesario, o sea, explica todo cuanto existe. Él es el creador de todo lo que existe. Número 4, Dios es personal, porque de ser impersonal sería contingente y sería un ser creado. Número 5, Dios es trascendente, o sea, forma parte del universo o está por encima del universo. Número 6, Dios es todopoderoso, tiene el poder de crear. Número 7, tiene la voluntad de crear, es un ser inteligente. Número 8, es un ser infinitamente perfecto, es un ser moral. Número 9, es inmanente, no se separa de su creación. ¿Existe una providencia divina? Número 10, ¿es único o hay muchos dioses? De acuerdo a cómo se respondan a estas 10 preguntas, entonces es el concepto de Dios. Si recibe 10 puntos y un puntaje de 10, amén, entonces le felicito porque usted ha encontrado al único Dios verdadero. Pero si su puntaje es 9, falló. Si su puntaje es 8, falló. Tiene que tener en este caso un puntaje perfecto de 10 puntos para ser el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Alabado el nombre del Señor. Amén. O sea que aquí no se pasa con 70 ni con 80. Tiene que haber un 10 perfecto. Ahora, el hombre es un ser religioso por naturaleza. En el Salmo 40, verso 1 al 2, amén, encontramos que el salmista clama que en su alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y por lo tanto el alma no engaña al hombre, porque el alma humana tiene sed de Dios. Dicen los antropólogos, filósofos y teólogos que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Antropológicamente somos religiosos y antropológicamente estamos inclinados a adorar a Dios, amén, ya sea en las culturas más remotas, ya sea en nuestro pasado más remoto. El hombre siempre ha tenido la idea de Dios. La naturaleza en su fuerza, el universo en su inmensidad, le daban a conocer al hombre a Dios. Y por eso es que el Salmo 19:1 en adelante dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Pero la naturaleza como fuente de revelación es maleable. ¿Qué significa la palabra maleable? Que se puede torcer con facilidad. Por lo tanto, aunque la naturaleza declara que Dios existe, el hombre confundió a Dios con la creación y se extravió. Y eso lo dice claramente Romanos capítulo 1, versículos 19 al 23. Y así de esta forma surgen las primeras ideas religiosas de Dios y las primeras religiones en el mundo. Y así permanecen en el mundo aquellas personas que rechazan creer en las escrituras como la palabra infalible de Dios y que aún siguen buscando a Dios a través de la naturaleza, o sea, a través de la revelación natural, a través de la razón, y no entiende que hace falta una revelación especial para nosotros entender correctamente quién es Dios. Amén. Veamos algunas creencias religiosas, las cuales son entre las más populares. El animismo, que es una de las primeras religiones que ha existido, del latín anima, y anima significa espíritu, que es una creencia en que tanto los objetos como cualquier elemento del mundo natural, como montaña, río, tierra, árboles, están dotados de vida o de alma, amén, o que tienen conciencia propia. Y por eso en la antigüedad algunos pueblos y tribus antiguas
adoraban a los objetos, adoraban a los animales, como hoy en día que aún existen pueblos que tienen animales sagrados. Cosa que es extraño, como si tuviese un alma consciente propia, que un instinto de deidad, amén, que pueda nosotros adorar. Después surge el panteísmo, del griego pan, que significa todo, y teos, Dios, todo es Dios. Significa, amén, por lo tanto, que todas las cosas que hay en la naturaleza es Dios. El panteísmo confunde a Dios con su creación. Así que el panteísmo puede adorar a la madre naturaleza, puede adorar a los árboles del bosque, a las plantas, y cuando usted va a hacer un té o una infusión porque está enfermo, usted simplemente hace una oración a esa planta para que le desprenda salud sobre su cuerpo. Amén, creyendo que esa planta también tiene ánima, que es una forma, el panteísmo es una forma también de animismo. Y estas creencias fueron de las primeras que surgió. Amén. La Biblia también habla de otra creencia que es contraria a todas estas, que es el ateísmo. De latín ateus, que significa sin Dios. Amén. Y el Salmo 14:1 y el Salmo 53:1 es que nos dice el necio en su corazón no hay Dios. Estos, amén, son ateos porque niegan la existencia de Dios. Otros, amén, no niegan la existencia de Dios y se llaman agnósticos. Agnóstico es sin conocimiento, porque dicen que el hombre carece de los fundamentos racionales necesarios para saber si existe Dios o saber que no existe Dios. Es el mismo argumento que hablamos en la primera unidad acerca de la cafetera de Russell. Amén. Que no hay elementos suficientes y por lo tanto ellos creen que no debemos discutir el asunto de que existe Dios o no existe Dios, y están totalmente equivocados. Ahora, estas cuatro creencias las vamos a someter al test, amén, de las zapatillas de Dios, amén, al test para probar si tiene características necesarias para representar a Dios, y vamos a ver qué puntuaje pueden tener. Ateísmo, primera pregunta. ¿Existe Dios? No. ¿Es Dios necesario o la primera causa de todo? Por lo tanto es no. ¿Dios es contingente? No. ¿Es todopoderoso? No. ¿Trascendente? No. ¿Personal, inteligente, moral, inmanente, único? No. Simplemente no existe Dios. El ateísmo, puntuación es 0. Por lo tanto, el ateísmo no cumple los rigores que estamos esperando. El agnosticismo, igual. ¿Existe Dios? No. Y como Dios no existe, lógicamente no es contingente, no es todopoderoso, no es trascendente, ni personal, ni inteligente. Amén. Y si pudiera hacerlo, según el agnotismo, que es sin conocimiento, nosotros no tenemos los elementos necesarios para saber si lo tiene o no lo tiene. Por lo tanto, la puntuación total es 0 para el agnoticismo. Y nadie puede pensar que el ateísmo o el agnoticismo puede representar vía seria acerca de Dios. El panteísmo, que es muy popular hoy en día, amén, todo es Dios, amén, comienza con la primera pregunta: ¿existe Dios? Sí. Así que tiene por lo menos un punto en nuestra evaluación final. ¿Es necesario? Significa, ¿Dios creó todo? No, no es necesario, porque la naturaleza siempre ha existido, así que ya fallaron. ¿Es contingente? O sea, ¿Dios no es parte de la naturaleza? No, Dios es parte de la naturaleza, así que también fallaron. Y por lo tanto, en todas las demás preguntas, ¿es todopoderoso? Fallan. ¿Trascendente? Fallan. ¿Personal? No. ¿Inteligente? No. ¿Moral? No. ¿Inmanente? Único? No. Por lo tanto, la puntuación del panteísmo es 1. Amén. Animismo. ¿Existe Dios? Sí. Pero todas las demás respuestas son no. Y la puntuación del animismo es 1, igual que en panteísmo. Otras creencias religiosas en el mundo es la astrología, un concepto mágico religioso que parte de la creencia de que los astros dirigen el destino de las personas. Incluso los nombres de los astros llevan los nombres de los dioses: Marte, Plutón, Venus, de las deidades romanas antiguas.
Amén. Y esta creencia se ve hoy en día en las cartas astrales que se publican en los periódicos y los diarios de circulación nacional y en revistas especializadas, y personas que se dedican a leer también, a pronosticar tu suerte o pronosticar tu futuro a través de las cartas astrales. El politeísmo, el griego poli, mucho, y teos, Dios, es una creencia religiosa que habla de que hay múltiples dioses. Amén. Y que normalmente están organizados en una jerarquía o un panteón. Y aparece luego el deísmo, que se oye muy lindo y confunde muchas veces a las personas que le escuchan. Deísmo, de latín deus, Dios. Y es una creencia de que existe Dios o existen muchos dioses. Y a través de la razón y la experiencia personal podemos tal vez conocer o entrar en contacto con esos dioses en lugar de hacerlo a través de las escrituras. El deísmo surgió en la revolución científica o la revolución de Copérnico, en aquellas personas que, creyéndose muy sabios o científicos, rechazaban el valor de las escrituras y decir simplemente que Dios es un ser supremo y que todos podemos conocer a Dios a través de otras vías que no están incluidas en la revelación. Pero el deísmo niega que Dios, amén, sustente la creación, niega que Dios sea inmanente, y el deísmo niega también las escrituras. Y vamos a analizar el deísmo. Amén. Y el teísmo, que es con T, el primero es deísmo con D. Amén. Y el otro es teísmo con D, del griego teos, Dios. Y es toda religión que cree en un único Dios verdadero, no mucho, un solo Dios verdadero que ha creado el universo y aún se involucra en la conservación del universo. Así que esas últimas 4 creencias las sometemos al mismo test de la deidad o de la zapatilla de Dios. Pregunta 1. ¿Existe Dios? ¿Qué dice la astrología? Sí. ¿Es necesario? No. ¿Contingente? No. ¿Todopoderoso? No. ¿Trascendente? No. Prácticamente la astrología tiene un punto en la evaluación de la deidad. El politeísmo, ¿qué considera? ¿Existe Dios? Sí. ¿Pero qué más dice? ¿Necesario? No es necesario porque hay muchos dioses. Amén. Contingente, hay muchos dioses que son parte de la creación y que son creados. Por lo tanto, no es contingente. Todopoderoso, no, tampoco Dios es todopoderoso en el politeísmo. Personal, sí. Inteligente, sí. Moral, algunos son dioses moral y otros no son dioses morales. Así que ahí esta respuesta es negativa, porque algunos lo son y otros no lo son. Dios se compromete, sí. ¿Pero es único? No. Y ahí por lo tanto falla. Y la puntuación final para el politeísmo son solamente 4 puntos. Así que no llega a 10. El deísmo, en cambio, llega a una puntuación de 7. ¿Existe Dios? Sí. ¿Es necesario? Sí. Dios no es contingente. Significa existe por sí mismo. Sí. ¿Es poderoso? No. El poder de Dios en este caso para el deísmo es un poder limitado porque hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Es trascendente? ¿Está por encima de la creación? Ellos creen que sí. Amén. ¿Es personal? Sí. Es un ser supremo, aunque no lo conocen, lógicamente. ¿Inteligente? Sí. ¿Moral? Sí. Ahora, ¿se compromete? No se compromete. ¿Es único? Tampoco es único porque cabe la posibilidad para el deísmo de que exista más de una sola deidad. Por lo tanto, la puntuación del deísmo con D es 7 puntos y por lo tanto no representa la creencia correcta acerca de Dios. El teísmo con T, amén, tiene una puntuación de 10 porque primero, existe Dios. Segundo, Dios es necesario. Tercero, Dios no es contingente, o sea, no es un ser creado. 4, Dios es todopoderoso. 5, Dios es trascendente. 6, Dios es personal. 7, Dios es inteligente. 8, Dios es moral. Amén. 9, Dios se compromete. Y 10, Dios es único. Y tiene una puntuación el teísmo, tiene una puntuación de 10. Amén. Por lo tanto, hasta ahora, con esta prueba, las zapatillas de Dios y estas 10 preguntas que podemos hacerle a cualquier creencia religiosa, cualquier religión o cualquier persona que se esté proclamando Dios,
Amén. Así que usted puede hacerle estas pruebas. Ahora, Dios y las religiones del mundo. Hay muchas religiones en el mundo. Monoteísmo clásico, amén, como el islamismo, que es monoteísta, el judaísmo y el cristianismo. Hay también religiones dármicas como el hinduismo, budismo y jainismo. Hay religiones de chinas como confucianismo y taoísmo. Y también existieron y existen muchas religiones indígenas, centroamericanas, sudamericanas, africanas, de Oriente Medio y aún también de Europa. El monoteísmo ve a Dios como el creador y sustentador de todas las cosas, trascendente a su creación, inmanente, amén, que se involucra en la conservación de las cosas creadas. Y las tres religiones del mundo más grandes, que son, amén, monoteístas, son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Amén. Ahora, el concepto de Dios es el mismo en estas tres religiones monoteístas, porque se dice que son monoteístas. Amén. Dos de ellas son abrahámicas, porque descienden de Abraham. Amén. Como es el judaísmo y el cristianismo, que tienen cierta descendencia desde Abraham. Amén. El islamismo es una copia del cristianismo y por lo tanto también están íntimamente conectadas, y los conceptos de Dios se parecen bastante en ambas religiones. Sin embargo, tienen creencias diferentes. El judaísmo cree en Yahvé, únicamente en Yahvé. El cristianismo cree en el Dios Padre, no Yahvé sería en este caso, que corresponde a Yahvé, pero además cree en Jesucristo y cree también en el Espíritu Santo. O sea, su creencia es la Trinidad. Por lo tanto, judaísmo y cristianismo son dos cosas diferentes, aunque tal vez tengan un mismo origen. Islamismo cree en Alá, pero Alá no significa Jehová, ni Alá significa Dios Padre. Es un Dios distinto y no podemos confundir estas dos deidades que ambas religiones están representando. En el mundo existen muchos tipos de religiones y para elegir en cuál creer, amén. Sin embargo, la mayoría de las personas eligen entre 10 religiones más populares. ¿Cuáles son las religiones más populares que hay en el mundo? Amén. Solamente queremos hablarle de las 5 religiones más numerosas que hay en el mundo en la actualidad. ¿Cuáles son? El cristianismo. Y cuando hablamos de cristianismo, estamos hablando, amén, de la religión católica romana, de la ortodoxa griega y de la protestante, que son 3 ramas principales del cristianismo. Y el cristianismo en general tiene aproximadamente 2.000 millones de fieles en el mundo entero. Luego le sigue el islamismo. El mundo islámico tiene unos 1.000 millones de fieles en el mundo entero. El hinduismo también tiene 1.000 millones de fieles en el mundo entero, que ambas, islamismo e hinduismo, es igual en número que el cristianismo. El budismo llega a 800 millones en el mundo, o sea que está más numeroso. Y en el quinto lugar está el judaísmo, pero un quinto lugar muy apartado, porque apenas tiene 14 millones de seguidores o de fieles en el mundo entero. Ahora, analicemos estas 5 religiones más populares en el mundo. La más antigua, judaísmo. Fundador, Abraham y a Moisés lo tienen como fundador. Es una religión monoteísta. La creencia creen en Dios, el Yahvé, en la vida eterna y sobre todo en la llegada del Mesías, que es una profecía que aún ellos están esperando. Por eso es que el judaísmo es distinto al cristianismo. Mientras ellos aún están en Yahvé del Antiguo Testamento, nosotros nos enfocamos en el Dios Padre del Nuevo Testamento y creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo y no estamos esperando, amén, la manifestación del Mesías, sino que creemos que ya vino, que ya se manifestó y que habitó entre nosotros y creemos que a través de su sangre nos ha redimido de nuestros pecados.
Por lo tanto, ellos aún esperan poder practicar sacrificios de animales para la purificación de los pecados. Y nosotros entendemos que ya esos sacrificios han terminado y que Cristo una vez por siempre entró al lugar santísimo, amén, y se ofreció en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Muy distinta, amén, lo que es el judaísmo que lo que es el cristianismo. Libro sagrado, la Biblia judía o Tanakh, amén, y también aparte de la Biblia tienen comentarios, amén, de los rabinos que se llama Talmud, que están equipados al mismo lado de la Biblia. O sea que prácticamente tienen dos libros sagrados, el Talmud y también lo que son las tradiciones que Cristo en el tiempo que ministró en la tierra, como vio que tenían tanto énfasis a las tradiciones de los rabinos, amén, él le decía que estaban invalidando la ley con las tradiciones humanas, porque Jesús enfatizaba que el Talmud viene de tradiciones humanas y no es la real revelación de parte de Dios. Así que en judaísmo hay dos libros sagrados, el Tanakh, amén, y que el Tanakh es la Biblia judía, amén, y el Talmud. Ahora, ¿dónde se congrega el judaísmo para adorar? El templo de Jerusalén, que está destruido, y por lo tanto hoy en día se congrega en sinagogas únicamente. Celebran las Pascuas judías, el Rosh Hashanah, el Pasat, el Pentecostés y el Sukkot. Amén. Son fiestas nacionales que ellos hoy en día están celebrando. Por otro lado, el judaísmo supuestamente nace en el 1850 a.C. con el llamamiento de Abraham. Ahora, para ese mismo tiempo, en el año 1750, aparece en el Medio Oriente una religión llamada hinduismo, fundada por grupos de sabios que son politeístas. Su creencia en muchos dioses, pero básicamente su creencia es la reencarnación. Y entre los dioses tenemos a Abraham, a Shiva y a Vishnu. Y los libros sagrados del hinduismo son los 4 Vedas y los 4 Vedas. Amén. Se congregan en templos y altares en las casas. El templo llaman mandir. Amén. Y ahí se congrega. Pero ese hinduismo es politeísta, pero también tiene raíces, amén, animistas, porque también hay deidades que prácticamente son tomadas de la misma naturaleza. Después del hinduismo surge lo que es el cristianismo en el año 30. Es una religión monoteísta, cree en Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, cree en la resurrección, cree en la segunda venida de Cristo, que es muy diferente en contenidos doctrinales que el judaísmo, y por lo tanto ningún creyente puede ser atraído hacia el judaísmo. Al contrario, amén, el pueblo de Dios ahora no es Israel, el pueblo de Dios ahora es la iglesia de Jesucristo, y no entendemos por qué razón algunos pastores tienen la congregación como si fuesen sinagogas, que usted entra al templo y no parece una iglesia cristiana, sino parece una sinagoga judía, confundiendo o una mezcla que están haciendo de lo que es judaísmo y cristianismo. Tenemos la Biblia. La Biblia cristiana consiste en Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es reconocido por el judaísmo. Y donde se congrega es la iglesia. Alabado el nombre del Señor. En el 622 surge lo que es el islamismo. Amén. Que también es una religión monoteísta. Creen en Alá, que es Dios. Creen en la vida eterna, creen en el paraíso, que es la felicidad después de la muerte, pero no un paraíso físico. Su libro sagrado es el Corán, no la Biblia. Amén. Se adoran en mezquitas. Amén. Y por lo tanto es muy distinto a lo que es el cristianismo y a lo que es el judaísmo. Por lo tanto, no entendemos por qué existen personas, especialmente líderes, amén, que son atraídos al islamismo y hoy en día se ven predicando tal vez del Corán, amén, cuando en realidad sabemos que la única escritura es la palabra de Dios, la única palabra de Dios son las escrituras, o sea, es decir, la Biblia. Estos son las religiones y hablamos de las 5 religiones más populares que hay en el mundo, pero no por el hecho de ser popular significa que es cierta. La verdad es la verdad aunque usted no crea en ella.
La verdad sigue siendo la verdad, aunque a usted no le guste. Es como el enfermo, que el enfermo hay que suministrar el medicamento, el tratamiento, aunque sea doloroso, pero sabemos que ese medicamento es el que va a responder a lo que este enfermo tiene en realidad. Amén. Por lo tanto, el cristianismo es la palabra de Dios, es la verdad y representa al único Dios verdadero. Si es así, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay tres ramas principales en el judaísmo. Amén. ¿Cuáles son esas ramas? Estaba la iglesia cristiana primitiva, que con el transcurso del tiempo fue desapareciendo de la historia. Y con el transcurso del tiempo, por el año 431, después de Constantino, lógicamente, que subió al poder en 413, amén, entonces esta iglesia se convierte en iglesia católica romana en el 431, cuando surge el primer papa León I. Luego, en el año 1054, la iglesia católica sufre el primer cisma o la gran primera separación, y es cuando se separa la iglesia griega de la iglesia latina. La iglesia latina se queda en Roma y la iglesia griega, lógicamente, se va para Grecia y otros lugares y se llama Iglesia Ortodoxa Griega. Y en el 1517 aparece en Alemania la Reforma Protestante, que luego se esparce por toda Europa, separándose o habiendo el segundo gran cisma de la iglesia católica y la iglesia protestante. Por lo tanto, ahora tenemos tres grandes ramas del cristianismo, que es la iglesia católica romana, la iglesia ortodoxa griega y la iglesia protestante. De la iglesia protestante, y todas son cristianas, porque a veces pensamos que solamente nosotros no somos cristianos, somos los cristianos. Y cristianos son todas las religiones que descienden, amén, del cristianismo y que de una u otra forma tienen su base en las escrituras, en la Biblia, amén, y que además practican su religión a través de estas doctrinas fundamentales. La iglesia católica romana es cristiana, la iglesia ortodoxa griega es cristiana y las iglesias, que son muchas, las iglesias protestantes también son cristianas. O sea, habemos unos 2.000 millones de creyentes en el mundo, cristianos, pero que están divididos en estas tres grandes ramas que hay. Ahora, como nosotros somos protestantes, nos vamos al protestantismo y ahí hay 5 ramas distintas. La iglesia luterana, la iglesia anabatista. De la iglesia anabatista salen los puritanos y los pietistas. Tercero, la iglesia calvinista, de las cuales salen la reformada y la iglesia presbiteriana. 4, la iglesia anglicana, amén. Y 5, la iglesia metodista, de las cuales salen también los pentecostales. Ahora, ¿cuáles denominaciones cristianas han surgido después de la reforma protestante? Por eso decimos, ¿cuál es la religión verdadera? No sé en cuál creer. Hay tantas religiones. Primero ya el pastor dijo que la religión correcta es la cristiana. Está correcto, cristianismo. Pero el cristianismo tiene 3 grandes ramas. Y de esas 3 ramas está la ortodoxa griega, está la protestante y está la católica. Pero digo, ok, soy protestante ahora, pero hay tantas ramas protestantes, tantas iglesias en la protestante, que no sé en cuál creer, no sé si estoy en la verdad. ¿Cómo yo saber que soy en la verdad? ¿Existe acaso alguna prueba que yo pueda hacer? Amén, de 10 puntos, como el caso de las zapatillas de Dios, para determinar si estoy en la verdad. Bueno, por lo menos vamos a ver cuáles religiones existen. En el siglo XVI, casi al poco tiempo de la reforma protestante, surge la iglesia anglicana, surge la metodista y surge la reformada. En el siglo XVII surgen los rosacruces. En el siglo XVIII surgen la iglesia episcopal y la iglesia metodista. En el siglo XIX surgen los mormones, la iglesia adventista, los testigos de Jehová y también surge el ejército de salvación. En el siglo XX, comenzando en 1900, surgen los pentecostales. En el 1914, los solo Jesús, amén. Y en el 1919, la iglesia nazareno. Y el siglo XX, en cuanto a sectas, hay una gran proliferación de sectas en el mundo entero, un gran estallido que el mundo se llena de sectas. Entre ellas la ciencia cristiana, la secta Luz del Mundo,
la Iglesia de la Unificación, la Oración Fuerte al Espíritu Santo de Edir Macedo, amén, y la Iglesia Mitra de Aarón, que surgió en el 1970, estas dos últimos. Pero entre ese grupo hay también un grupo de sectas llamadas sectas peligrosas, como son los Niños de Dios, la secta Relianos, la secta Templo del Pueblo de Jin Jong, que ya dejó de existir, los Davidianos de David Koresh, la Orden del Templo Solar, que también dejó de existir, la Verdad Suprema y la Puerta del Cielo o secta OVNI. Estas sectas fueron catalogadas como sectas peligrosas. Hoy en día también hay algunas sectas que siguen siendo catalogadas como sectas peligrosas porque incluyen en su práctica tácticas incorrectas de lavamiento de cerebro para captación de miembros y para retener los miembros dentro de su seno. Usan también esas tácticas psicológicas de lavamiento cerebral. ¿Cómo identificar la iglesia verdadera? Ya no vamos a usar lo que es la zapatilla de Dios, las 10 preguntas que surgen de los argumentos cosmológicos y ontológicos que hemos estudiado. Amén. Que Dios existe, que Dios es verdad, que Dios es omnisciente, que Dios no es contingente, que Dios es necesario. Amén. Que Dios es trascendente. Esos argumentos los vamos a dejar simplemente ahí. Ahora, para saber en la religión cristiana, saber cuál es la verdadera, vamos a utilizar las escrituras o vamos a utilizar 5 principios que surgieron de la Reforma Protestante para nosotros analizar si yo estoy o no en la iglesia verdadera. Este análisis, por lo tanto, tiene que hacerse con la cabeza bien fría y sin pasión. Amén. Para usted determinar si está o no en la iglesia verdadera. La Reforma estableció 5 principios o fundamentos bíblicos. Y estos 5 principios fundamentos bíblicos continúan siendo vigentes en la actualidad para determinar cuál es la iglesia verdadera. Ya vimos que es necesario y absoluto que exista un único Dios verdadero. Amén. Y eso se hablamos de la unicidad de Dios. No puede haber múltiples causas ni múltiples razones, sino una sola razón, una sola causa. Y por lo tanto es absolutamente necesario que exista un único Dios verdadero. Amén. Y por lo tanto, amén, el cristianismo también demanda también que exista un único Dios verdadero, porque no es parte tal vez de un panteón donde existe, no es una alternativa al cristianismo, es necesidad y por lo tanto tiene un carácter exclusivo y demanda que tiene la razón y demanda la existencia de un único Dios verdadero. ¿Cuáles son estas pruebas? Le llaman los 5 solas. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo Dios, la gloria. Y esos 5 solas nosotros ponemos plantearlo y a través de esos 5 solas determinamos si es o no una iglesia genuina, si corresponde y está conforme a la palabra de Dios. El primer sola escritura. Primer principio. Amén. ¿Qué significa? Toda religión que no tenga la escritura es falsa. Oigas, parece duro y a veces la gente pregunta, pastor, hay tantas religiones en el mundo. Nosotros apenas somos 2.000 millones. Pero la población mundial representa enormemente esa cantidad. Significa que esos tal vez 5.000 millones de personas que creen en otras religiones o que están sin ninguna, que ahora son 6.000 millones de personas. Amén. Significa que esos 4.000 millones de personas están perdidos. Sí, están perdidos. Y por eso es que tenemos que esforzarnos por predicar la palabra de Dios. Amén. Porque no determina si es falsa o no la pasión o la devoción. Porque si una persona acercarse a una estatua o una imagen y besa los pies de la imagen y salen lágrimas de su rostro y dice cuánta pasión, cuánto amor, pero no es la pasión que determina si está en lo correcto o si es salvo. Es si eso que está orando es Dios verdadero o si no lo es. No es la fe que le ponga a ese objeto que está delante de él
es que tiene que analizar si ese objeto es Dios o no es Dios. Por lo tanto, para determinarlo, es esto que tenemos que hacer. Sola escritura. Toda religión que no tenga las escrituras es falsa. No importa que tenga, amén, únicamente que tenga, por ejemplo, el judaísmo, que tiene, amén, el Tanakh. Tanakh es solamente el Antiguo Testamento, pero no tiene el Nuevo, no reconoce a Cristo. ¿Puede acaso ser salvo sin Cristo Jesús? No puede ser salvo. A pesar de que lo admiremos, a pesar de que estemos orando por ellos, pero la única forma de salvación es a través de Cristo Jesús. Y por lo tanto, hay otro problema. Además del Tanakh, tienen el Talmud, al igual que la Escritura, y por lo tanto es falso. Por lo tanto, toda religión que no tenga las Escrituras es falsa. Y toda religión que además de la Biblia tenga otro libro sagrado es falso, porque la Biblia exige exclusividad, no se comparte con nadie. Así que, por ejemplo, yo tengo la Biblia, pero aparte de la Biblia tengo otro libro, como el libro Mormón. Significa que es falso, porque está colocando el libro Mormón al igual, a la par con la Biblia. Además de la Biblia tengo el Corán, tengo el Corán, es falso. Además, o aparte de la Biblia tengo el Corán, es falso, porque la Biblia no se comparta con nadie. Toda sola escritura. Toda religión que no tenga las escrituras es falsa. 1. 2. Toda religión que además de la Biblia tenga otro libro sagrado es falso. Solamente tengo que ver cuál es tu libro sagrado. No la Biblia. Ok, deja ver tu Biblia. Amén. ¿Qué más libro tienes? Tal libro, porque fue escrito por tal profeta. Es falso. Es una secta. Amén. Y por lo tanto no representa la verdad. Solamente la Biblia, una sola revelación. Amén. Si no tiene esa Biblia, es falsa. Si además de la Biblia tiene otro libro sagrado, es falso. Amén. Por eso dice sola escritura. En la Iglesia Católica, además de la Biblia, tienen la tradición de la Iglesia, que son, amén, que son las resoluciones de los concilios, de los papas, amén, que tiene la misma validez o la misma fuerza que las escrituras. Y por lo tanto, la tradición de la Iglesia, ellos dicen que no se puede interpretar las escrituras sin la tradición de la Iglesia, o sea que está por encima de la Biblia. Por lo tanto, es falso. Amén. A pesar de que representen 2.000 millones de personas en el mundo, lamentablemente, hasta que no acepten la escritura por encima de todas las cosas, esa religión es también falsa, a pesar de que sea más antigua que todos nosotros juntos. Amén. Primer principio, sola escritura. ¿Qué significa? 1. Toda iglesia que no tenga la escritura es falsa. 2. Toda religión que además de la Biblia tenga otro libro sagrado al mismo nivel que la Biblia, por encima de la Biblia, es falsa. Número 2, sola fide, sola fe. Toda religión que enseñe la salvación del hombre aparte de la fe personal y el arrepentimiento de pecado es falso. Si enseña la salvación por buenas obras, si enseña la salvación por obras de la ley, si enseña la salvación por dinero, donativos, si enseña salvación por ritos religiosos, la salvación por sacrificios o penitencia, la salvación por afiliación o heredada de los padres, o la salvación mística por algún decreto que Dios haya dado, yo soy salvo, siempre salvo, amén, entonces es falso, porque solo fide, solo nos salvamos por la fe. Y junto con solo fide, amén, está la número 3, sola gratia, que significa solo la gracia. El hombre es salvo por la gracia y por medio de la fe. Por lo tanto, toda religión que enseñe una vía distinta a la gracia es falsa. La salvación es un don inmerecido. No por nada que nosotros pudiéramos haber hecho. La salvación no es por ningún decreto que Dios haya hecho de que yo soy salvo y que siempre seré salvo. La salvación es por gracia. Y esto es a través de la fe. Número 4, solos Christus. A pesar de tantos millones de personas que existen en el mundo, solo aquellos que creen en Cristo Jesús han de ser salvos. Y por eso dice la Biblia, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
Y también dice otra vez, por tanto le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y lamentablemente, si yo fuera Dios o tuviese en mi mano buscar la forma de salvar a tantas millones de personas que se están perdiendo porque se rehúsan creer en Jesucristo como Hijo de Dios. Pero no está ahí, no está en nuestras manos. Dice un adagio, amén. Dice un dicho griego, amén, acerca de la ley. Red, que la ley es dura, pero es la ley. Y ese mismo dicho se aplica a la palabra de Dios. Es dura, pero es la palabra de Dios y tenemos que cumplirla. Solo Cristo. Cualquier religión que no crea en Jesucristo como Hijo de Dios y dador de la vida no está en la verdad. Y por lo tanto tenemos que rechazarla. Cualquier religión que además de Jesucristo tenga a otro profeta o a otra persona por encima o al lado de Jesucristo, también es falsa. Oiga, Cristo tiene que estar colocado solo en ese lugar. Amén. Y por lo tanto, solus Christus es que dice, amén, el cuarto principio. Y el quinto principio de la Reforma Protestante dice soli Deo gloria, que significa solo a Dios sea la gloria. Solo existe un Dios verdadero, el cual es merecedor de toda gloria y honra. Cualquier religión que rinda culto a otros dioses o a otras deidades es falsa. Cualquier religión que adore o venere imágenes o estatuas santos es falsa. Y por lo tanto, siguiendo estos 5 principios establecidos por la Iglesia, por la Reforma Protestante, nosotros podemos determinar de tantas religiones que hay en el mundo, unas 4.500 religiones que hay en el mundo, cuál de estas religiones es la religión verdadera, y de tantas deidades que hay en el mundo, cuál es el Dios verdadero. Amén. Y nos gustaría, amén, tener 2 preguntas para concluir el estudio de esta tarde. La primera pregunta sería, alabado el nombre del Señor, para usted, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Existe un Dios verdadero? Muchos. ¿Cuál es el Dios verdadero para usted? Y número 2, para usted, ¿cuál es la religión verdadera? Amén. ¿Cómo yo puedo probar cuál es la religión verdadera? Amén. Gloria al nombre del Señor. En este caso, no me diga el nombre de tal religión, ni tal iglesia, sino simplemente, amén, usted me dice, la religión verdadera es aquella que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. La religión verdadera es aquel que tiene la verdad. La religión verdadera es aquella que cree en la palabra de Dios. Amén. O sea, ¿cuál es la religión verdadera? Y me da la característica de esa religión verdadera de acuerdo a sus conceptos. Alabado el nombre del Señor. Martín Lutero dijo, cualquier enseñanza que no se encuadre con las escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagro todos los días. Óigase, aunque haga llover milagro todos los días, cualquier religión que, amén, que sea contraria a las escrituras debe ser desechada. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dijo, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, dice el apóstol Pablo. Porque solamente hay una verdad, solamente hay un camino, y por lo tanto tenemos que asegurar nosotros estar en ese camino y estar en esa verdad. Dios le bendiga, Dios le guarde. Una gran bendición, amén, una gran bendición, un gran saludo a todos vosotros. Que la paz de Dios los acompañe. Alabado el nombre del Señor, y como siempre, espero estar con usted el próximo lunes a las 7 de la noche con otra entrega más. Amén. Una tercera unidad de apologética cristiana. Amén. O sea, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la defensa que tenemos que hacer de nuestra fe? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a traer el tema de las escrituras en la próxima semana. Estaremos hablando de la veracidad y la autenticidad de las escrituras y también de la inerrancia de la palabra de Dios. Inerrancia significa que no contiene error, como hoy que le hemos presentado quién es el Dios verdadero, el único Dios verdadero y cuál es la religión verdadera, no señalando nombres sino cualidades para que usted sepa analizar
tenga elementos, amén, elementos necesarios para determinar cuál es la religión verdadera. No digo que la mía, no digo que la suya, simplemente establecimos la característica que tal religión debe tener para reunir los requisitos de ser la religión verdadera. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Un saludo fraternal en el nombre de Cristo Jesús a todos ustedes. Y por favor, amén, no se olviden de completar las 2 preguntas que le vamos a poner al principio de este video y enviarla a nuestro correo electrónico. Amén. El cual es, amén, Universidad Teológica Shalom 001@gmail.com. Y también pueden entrar a la página de esta universidad y dar enviar mensaje, y ahí lógicamente le estaremos dando las instrucciones y recibiendo todas las respuestas suyas. Si aún usted no ha llenado el cuestionario de la primera unidad, aún está a tiempo. Amén. Está a tiempo de hacerlo porque se queda grabado en esta página de Facebook de la Universidad Teológica Shalom, como también lo comparto en la página de nuestra página personal, Dr. Montalvo Suero, para que usted también pueda hacer con facilidad cualquier respuesta, amén, y llenarlas y enviar las inquietudes que tenga acerca de este curso. Espero que haya sido de provecho, y si ha sido de provecho, por favor, compártalo y no deje de realizar este cuestionario para que reciba el certificado gratis, amén, de apologética cristiana, amén, de la Universidad Teológica Shalom, el cual es muy importante que todos podamos recibirlo. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.